por ser, digamos, un espectro considerado de línea baja, es mucho más económico y en consecuencia podemos llegar a irradiar en muchos lugares del país conforme está proyectado para 2.500 poblaciones rurales y 900 puntos Wi-Fi del país. Pero permítame hacerle algunas sugerencias que me preocupan y que desde luego son constructivas y objetivas en el proceso que se está llevando a cabo. En Colombia hubo una asignación de espectro, o más bien 4 veces hemos hecho asignación de espectro, la del año 94, en donde se asignó la banda de los 850, el espectro del año 2003 adjudicado para la banda de los 1900 MHz, 2 de entre 1700 y 2100 en 2 ocasiones, entre el 2010 y el 2013, y el espectro de la de 2500 MHz adjudicado para 4G fundamentalmente en el año 2013, si mal no estoy. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que yo quiero identificarle a este proceso de subasta, ministro? Se propone subastar 70 MHz de la banda de los 700, con unos topes existentes por el bloque de los 30 MHz, no podrán entonces participar todos los concurrentes. Conforme está diseñado, y lo decía la senadora Susana, podríamos estar incurriendo en que solamente una empresa, y lo voy a decir con nombre propio porque me parece que esto contribuye al debate, a la aclaración, a ser propositivo, solamente Tigo Une podría adquirir el derecho a ese espectro. Quiere esto decir en términos licitatorios que como solamente esa compañía telefónica de telecomunicaciones podría adquirirlo, pues no tiene necesidad de subastar por alto dinero porque no hay puja. Y al no haber puja, naturalmente que hay una asimetría económica y financiera para el Estado que permitiría la puja y que permitiría subir estos emolumentos para irradiarlos en nuevos programas y políticas de tipo oficial. Es decir, que se estaría desconociendo, ministro, el principio competitivo con un solo interesado, y esto naturalmente trae como consecuencia una reducción artificial del precio de manera inmediata. En segundo lugar, observo, vuelvo a decirlo de manera constructiva, que este proceso liberaría de obligaciones a unos concurrentes, a unos prestadores del servicio, y al contrario, contempla cuantiosas obligaciones de hacer, en este caso, porque así está proyectado el borrador, en la cobertura de las 2.500 poblaciones rurales y de los 900 puntos de zona Wi-Fi para dar servicios sin costo, que no están valoradas y que naturalmente generarían un encarecimiento de la subasta. De otro lado, este es un criterio que lo que genera es una asimetría en estos dos aspectos, tanto en el tema técnico de la asignación del espectro como la asimetría financiera a la que he hecho referencia. Esto genera naturalmente unos efectos no deseados para la industria. Si estamos buscando además la motivación y el incentivo de más ingreso, de más recursos, de más inversión de las multinacionales, trae naturalmente pues una no deseada condición de efecto negativo ahí para la industria. Porque impone de manera injustificada una carga adicional, escúchenme bien, senadores, y un mayor costo a los operadores con mayor participación en el mercado, y una mucho menor a los operadores que tienen la menor participación. Aparentemente esto sería simétrico, pero resulta asimétrico en la medida en que con este esquema propuesto resulta más atractivo no participar en la subasta. ¿Yo para qué participo en la subasta? Si al no hacerlo, ministro, no pago espectro. No pago este espectro, y al no pagar espectro, pues no estoy obligado a realizar inversiones en infraestructura, ni tampoco a asumir, senador García, otras obligaciones de cubrimiento, por ejemplo, las proyectadas ahí en las poblaciones de 2.500 zonas rurales o en las zonas Wi-Fi planteadas. En su lugar, ¿yo qué haría? Espero quienes resulten, digamos, adjudicatarios, y lo que hago es pedirle roaming nacional a la tarifa regular. Por eso,
creo que esta distribución debe hacerse de una manera un poco más objetiva y es lo que quiero sugerir de manera constructiva en una de dos, ministro. La primera es cambiar los porcentajes de división de los bloques del espectro de los 70 que se quieren subastar. Como está proyectada, está un bloque de 30, uno de 20 y uno de 10. Si el gobierno, ministro, presenta en vez de uno de 30, 3 de 20 y uno de 10, automáticamente se genera pluralidad de interesados y eso hace que automáticamente suba la capacidad de oferta y la cantidad de millones de dólares que puedan ofrecerse al Estado por ese espectro. De lo contrario, podría ocurrir que un solo operador termine recibiendo el 30% del espectro y, al revés, un 80% de las obligaciones de cobertura, naturalmente desincentivando la participación en el proceso de la subasta. Creo que garantizar la competencia y la puja es sano. Y es sano porque así se estaría buscando que haya puja para todos los bloques. La otra alternativa, ministro, podría ser que se mantengan los mismos 30, 20 y 10, pero para efecto de la pluralidad de oferta se suba a 55 MHz en bandas bajas el tope planeado, proyectado ya 45, se suba a 55, para que todos los interesados, todos, incluso los interesados hicieron manifestación de oferta ya ante el Ministerio en las reuniones de socialización, ellos puedan entonces pujar por el bloque de los 30, que hoy, como está, estaría virtualmente asignado a un solo operador, que es Tigo Claro. Creo que esas obligaciones de hacer deben ser muy bien valoradas para que todos los interesados tengan el conocimiento del costo real de lo que está en juego, es decir, del proceso. ¿Y qué es eso? Espectro más obligaciones. Yo creo que tenerle cuidado a esto, ministro, al menos de parte nuestra, es un acto de responsabilidad y sé que usted es un hombre en eso muy consecuente, para que haya esa pluralidad. Y sabe usted que cuando yo hablo de esto no faltará algún necio que diga quién sabe quién estará defendiendo Pedraza. Pues yo defiendo a la sociedad colombiana, yo defiendo a la comunidad, defiendo a los usuarios, defiendo a 50 millones de habitantes de Colombia, o más bien a 57 millones de usuarios que facturan en Colombia, porque son 57 millones de terminales que hay. Por eso, claro está que los operadores todos hicieron manifestación de interés, es decir, Claro, Movistar, UNE y Avantel, quienes han confirmado o habrían confirmado su interés en participar en esta subasta. Por eso usted realizó un foro en el mes de abril y allí naturalmente los interesados pudieron presentarse, hacer sus observaciones, sus comentarios a la subasta propuesta. Y ellos manifestaron pues estos inconvenientes que aquí yo quiero resaltar porque me parece que son objetivos, me parece que es constructivo pedirle al ministro que haga una revisión para que en punto a la asignación del espectro, entre otras cosas que es un recurso sumamente escaso y que es de las últimas oportunidades, este espectro, para que las colombianas y colombianos sepan, es el producto de haber desocupado el espectro de banda baja de 700 MHz, que era el que ocupaban sectores oficiales, la policía, el ejército, y que en otros países, curiosamente, nosotros comenzamos, pero si mal no estoy, comenzaron en Brasil, en Argentina, en Chile y en otros lugares de América Latina, ya hubo adjudicación, en Colombia no lo hemos hecho. Y esto es lo que se llama comúnmente el dividendo digital y que tenemos que aprovechar de suma manera, que resulte ser una operación altamente positiva, primero, para usuarios, segundo, para las arcas del Estado, y tercero, para que permita la puja, es decir, una libre y sana competencia entre todos los operadores interesados
en hacerle mayores ofertas al Estado y poder entender que además de esa manera se crea la simetría en el momento en que tengan que hacer el abordaje de las inversiones en infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional, producto de las obligaciones que se derivan de hacer y desde luego pactadas en el proceso al que se deban someter en el momento en que la subasta salga. Esas son unas observaciones, digamos, muy objetivas, las he determinado aquí de una manera clara con cifras. Creo que además permite, para terminar, que este espectro pueda llegar a esas zonas rurales con Internet móvil con velocidades de 4G. El Long Term Evolution va a ser beneficiado, naturalmente, incluso utilizarse para 5G en un momento determinado, ministro, y eso permitirá contar con mucho más capacidad y cobertura, por ejemplo, ahora que estamos en el mundo de la moda del Internet de las cosas y no podemos dejar por desapercibido que por una medida de pronto no apropiada, equivocada, no dejemos de aportarle ese espectro para este tipo de circunstancias, que es una realidad, entre otras cosas, hoy que hablamos de la economía digital y que es naturalmente un imperativo que nosotros hagámoslo, lo debemos hacer impulsando la nube y el Big Data y todo lo que significa la inteligencia artificial, necesarias hoy, no para este país, sino para el país de evolución, de más competitividad, el país digamos, de más desarrollo y que genere necesariamente la competitividad de todos los colombianos en el entorno regional y en el entorno mundial. Creo que el país hoy debe rápidamente salir de este rezago. Repito, en Brasil, en Argentina, en Chile, Costa Rica, México y Perú ya designaron este espectro, nos falta a nosotros. Creo que hacerlo es urgente, es inminente. Bajo esta recomendación, el ministro, que usted sabe, de manera siempre objetiva y propositiva, actúo frente a estos temas y quiero dejarlas en consideración de una manera muy sintética y pedirles a mis colegas que, digamos, en una sola voz, desde el control político, le sugiramos al gobierno y al ministro, que es un hombre consecuente con esto. Además, ministro, porque va a ser su heredad frente al paso por el ministerio a hacer la asignación de un espectro de 700 MHz de una manera pluralista, conveniente para el sector, estimulador e incentivador para la industria, generador de oportunidad de la inversión en infraestructura y sobre todo un Internet social que vamos a tener al servicio de la Big Data, del Internet de las cosas, del Wi-Fi en todos los lugares del país. Amalayamos que al final del día Colombia sea uno de los países que con más poco tiempo pueda llegar a tener una mejor inserción en los términos de cumplir con el principio del servicio o del acceso universal al servicio y sobre todo de tener una banda ancha. Por eso, para terminar, colegas, sigo soñando en que es necesario e imprescindible, ahora que están de moda las reformas a la Constitución, cómo sería de importante que nuestros hoy ciudadanos colombianos reinsertados de las FARC hubieran puesto este tema en los acuerdos, porque por vía fast track hubiésemos podido darle a Colombia este nuevo capítulo declarándolo como un derecho esencial, tal como el agua, como el acceso al agua, como el acceso a la energía eléctrica, como el acceso a la salud y a la educación, es decir, como un servicio público inherente, esencial a todos los colombianos constitucionalmente. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Mauricio Aguilar.